Entonces, ahorita continuamos con el ingeniero agrícola Carlos Tibaduiza Biancha. Él es ingeniero agrícola, máster en administración, es investigador en Cenicafé. Ingeniero Carlos, ¿todavía anda por ahí? Sí, señor, claro que sí, por supuesto. Sí. Bueno, siquiera no se fue. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, me permito compartir la presentación. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? Sí, señor, se está viendo. Bueno, bien, ante todo, pues muchas gracias por estar en este momento pues compartiendo este ciclo de charlas. Agradecer al profesor Robinson Osorio pues por la invitación. Yo creo que estar aquí y representar a Cenicafé en este momento es una responsabilidad muy, muy grande. Muchos de los expositores y muchas de las personas que pronto han estado, nos están viendo, conocen del trabajo de Cenicafé y venir aquí a representarlo, pues, sin duda alguna, pues es un reto muy interesante. Para empezar y para comentarles, pues nosotros como Cenicafé hacemos parte de la gerencia técnica de la Federación Nacional de Cafeteros. A la gerencia están adscritos Cenicafé y el servicio de extensión. Nosotros desde Cenicafé generamos el conocimiento y las recomendaciones técnicas, y el servicio de extensión es ese puente que lleva esos conocimientos a los caficultores. En Cenicafé pues tenemos un organigrama, tenemos un director en este momento, el doctor Álvaro Gaitán, y a su vez quiero mencionar que pues hay varias disciplinas en las cuales pues se hace investigación en los diferentes campos. En este momento la disciplina que anteriormente se llamaba ingeniería agrícola, en este momento se llama post cosecha, es de la cual me voy a referir. Debo de exponer de que pues somos un grupo de trabajo y en este momento pues somos alrededor de 16 personas trabajando entre ingenieros, investigadores. Es un grupo de diferentes ingenierías, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, hay un microbiólogo, estoy yo como ingeniero agrícola y hay un grupo de técnicos y de pasantes que son los que nos colaboran en el desarrollo de estas investigaciones. ¿Qué hacemos nosotros y en qué investigamos? Trabajamos en lo que es cosecha y lo que es el beneficio ecológico del café. No voy a entrar a exponer mucho de esto para aprovechar mucho mejor el tiempo, pero pues básicamente quiero aclarar de que, y lo han mencionado los expositores que me han antecedido, trabajamos en etapas de residuo, de despulpado, en las etapas que sea en la eliminación del mucílago, bien sea por remoción con el desmucilador mecánico o por vía de fermentación, y la etapa de lavado para después posteriormente llevar el café al secado. Esto va a ser parte importante pues de mi presentación, en la cual pues empieza el reto de, bueno, cómo explicar que el ingeniero agrícola y sus aportes para la caficultura colombiana. Entonces, dada la amplitud de trabajos que hay en Cenicafé, yo quise abordarlo, y esta presentación la quiero abordar desde lo que fue mi tesis de maestría en administración. ¿Por qué estudiar administración? Básicamente la administración estudia el fenómeno organizacional, estudia las organizaciones. Nosotros como Cenicafé también somos una organización y también somos objeto de estudio. Y algo que es muy importante, nuestro objetivo es generar conocimiento, ese conocimiento que tiene que llegar a los caficultores. Entonces, dado eso, mi tesis de maestría cumplió objetivos. Lo que quisimos hacer fue estudiar cómo es la dinámica de las publicaciones en la cosecha y la post cosecha del café y mirar cómo se comporta eso, qué podría salir de ahí, y de acuerdo a ese mismo análisis establecer esas curvas de aprendizaje en la creación, desarrollo y gestión de conocimiento e innovaciones tecnológicas desarrolladas por Cenicafé en la cosecha y en la post cosecha del café. ¿Qué se hizo? Esto es muy sencillo, pero pues requirió un análisis muy importante para poderlo realizar. Básicamente lo que hicimos fue tomar una base de datos, que es una base de datos de la biblioteca y del repositorio que tenemos en la biblioteca de Cenicafé, que es una de las quizá la más grande que hay en el mundo,
Depuramos esa base de datos y hay algo que tener en cuenta aquí. Mucha de esa información y mucha de esa base de datos no está en las bases de datos internacionales y es única y exclusivamente se encuentra ahí. Por eso la quisimos tomar porque pues, es un referente y es donde realmente está todo el reporte de las investigaciones que se han generado en CENICAFE. Ese conjunto documental de las 495 registros que se depuraron, esto comprendió un periodo entre 1976 y el 2015 y se categorizó en 4 componentes: en cosecha, beneficio húmedo, secado, manejo de subproductos, y ya agrupados esas publicaciones empezamos a hacer unos análisis bibliométricos que nos permitieron identificar pues, cómo es esa producción científica y cómo es esos análisis por tipología documental de esos documentos, y también nos permitió establecer esas rutas tecnológicas que han contribuido y que han llevado a generar los desarrollos tecnológicos que en este momento tiene la caficultura colombiana. La base de datos es una base de datos especial. Básicamente lo que nosotros hicimos fue llevarla a los lenguajes que actualmente se tienen. Entonces pasamos de una base de datos que está almacenada en un software que se llama Winisys, y esto fue un poco artesanal debido pues, a la estructura misma de la base de datos. Utilizamos Excel y después los llevamos y los analizamos con estos software BIP, Excel y Payec, y ya les voy a mostrar entonces qué hicimos con ellos. Esta es la categoría y básicamente estos son los temas en los cuales se ha trabajado desde CENICAFE: beneficio húmedo, cosecha, manejo de subproductos y los subtemas. En cosecha, el profesor Iván Darío nos acaba de dar una charla muy interesante y la vamos aquí también a mencionar, pero de una manera muy, muy sucinta. Bien, después de analizar toda esa base de datos, básicamente llegamos a esta gráfica, que es una gráfica que nos presenta cómo es el acumulado y cómo es el comportamiento de las publicaciones en estos 4 temas de investigación. Y algo que es muy interesante es que las investigaciones en CENICAFE empiezan a haber reportes bibliográficos desde 1976, y es precisamente el secado del café. Empieza a haber todo un desarrollo en todos los secadores, en los secadores tipo CENICAFE, y empieza a crecer una investigación muy interesante. Por aquí en esto es cuando entiendo que llega el doctor Roa, donde empieza a fortalecer mucho más esos temas de secado y empieza a crecer la curva en número de publicaciones. El manejo de sus productos básicamente empieza con todo lo que fueron los análisis de la biodigestión anaerobia de las aguas residuales del café. Empieza a existir por acá en 1980 y se empieza a desarrollar. Y algo que es muy interesante es que esta misma documentación refleja pues el estado literal de cómo se comportaron las investigaciones en CENICAFE, y vemos cómo, por ejemplo, empiezan a ver las primeras evaluaciones en desmucilaginado mecánico, por acá cuando se empiezan a trabajar todos los desmucilaginadores que se estudiaron de Centroamérica, y que son la base fundamental para que por acá en 1996 surja la tecnología Becolsub. Esto ha sido, pues, ha seguido unas curvas de que se ha continuado la generación de publicaciones, para que por aquí, si ustedes notan, la pendiente pues se incrementa de tal manera que coincide con la generación, por ejemplo, de las tecnologías como el separador hidráulico o la tecnología Ecomil, que se desarrolló por aquí en el 2012. Algo que el profesor Iván Darío Aristizábal mencionaba hace un momento es como, por ejemplo, por aquí por la época del 96 empiezan todos esos estudios que él nos comentó de cosecha, en la cual es una curva que se manifiesta pues totalmente, y ahí se ve el crecimiento en esas publicaciones, y pues que es lo que ha llevado a ahora tener pues la oferta con las derivadoras, la derivadora de SC18. Básicamente, como queremos resaltar la labor de los ingenieros agrícolas, parte de esa información que nosotros encontramos, vemos como, por ejemplo, por autor principal, el doctor Carlos Oliveros es la persona que más reportes y publicaciones ha tenido de acuerdo a esa base de datos que nosotros estamos trabajando.
Hay toda una serie aquí de ingenieros agrícolas. Estamos hablando de, por ejemplo, Jairo Álvarez, el profesor Iván Darío Aristizábal, la ingeniera Jenny Pavón, como autores principales. Y hay algo que me gusta mucho, es esta gráfica, que es una gráfica de redes, es un análisis de cocitación dentro de lo que son los análisis bibliométricos, y básicamente con eso lo que nos permite entender es cómo es la dinámica y cómo es la interacción de cada uno de los autores entre ellos para generar el conocimiento. Esta base de datos es una red mucho más amplia, pero la depuramos para que solamente estuvieran las personas que tuvieran 3 publicaciones al menos en común. Vemos en particular cómo el doctor Oliveros en efecto es parte central de esa red y esa generación de conocimiento en la cosecha, en todas las investigaciones en cosecha y beneficio de café aquí en Cenicafé, y cómo él ha tenido mucha relación con el arquitecto César Ramírez o con el doctor Juan Rodrigo Sanz, y quienes digamos que son los que tienen un mayor vínculo en la generación de publicaciones. Sin embargo, también vemos, por ejemplo, el doctor Gonzalo Roa, cómo tiene una interacción muy fuerte con el doctor Carlos Oliveros, y el doctor Oliveros también vemos cómo tiene su relación grande con, por ejemplo, el doctor Jairo Álvarez. Por acá está en esta red el doctor Fernando Álvarez, profesor de la Universidad Nacional de la sede de Medellín, el profesor Iván Darío Aristizábal. Y bueno, esta es la interacción, y algo que es muy interesante ver es de estos autores quiénes son ingenieros agrícolas. Y aquí vemos cómo los ingenieros agrícolas ha sido una red que se ha construido, que han construido con el tiempo, y que ha sido una red muy colaborativa y que es la que ha permitido en realidad llegar a tener los desarrollos que ahora tenemos. Bien, en Cenicafé se desarrollan patentes, se desarrollan informes, tesis de grado, folletos y materiales audiovisuales, libros, avances técnicos y artículos de revista. Yo creo que esto todos lo sabemos. Básicamente quiero aquí resaltar cómo, por ejemplo, dentro de lo que son artículos de revista, la cosecha es una de las que más ha tenido publicaciones como artículos, y pues obviamente por la importancia que tiene para la caficultura colombiana. Anualmente las publicaciones también las podemos analizar por estos gráficos de burbujas. Básicamente esto aquí nos permite es año a año y cómo se han generado publicaciones para cada una de estas categorías y las subcategorías en las cuales se organizaron los registros bibliográficos que tenemos. Para resaltar, por ejemplo, el secado solar fue lo de los primeros que se empezó a trabajar. Básicamente lo que yo he visto acá es que hay unos periodos en los cuales hay unos recesos que en algunos casos es aproximadamente cerca de unos 10 o 12 años para volver a retomar el mismo tema. Es como si existiera una especie de ciclo. Una de las líneas que has tenido una continuidad muy importante ha sido los temas, por ejemplo, de tratamientos de aguas residuales. Vemos, por ejemplo, aquí este tema que gusta ahora mucho y que es el boom en las investigaciones, que es el tema de fermentación, y que surge obviamente con la generación de los cafés especiales. Aquí, pues, en el caso de Cenicafé, la doctora Idastel Peñuela Martínez es quien ha estado liderando este tema. Hay una de las cosas que cuando se desarrolló este trabajo de tesis de maestría encontramos es que parte de los desarrollos y de explicar ese fenómeno de la generación de conocimientos y de tecnología es como las investigaciones una a una se pueden agrupar en aquellas que son pues la base fundamental de la generación de la tecnología, otras que llegan a ser como esos componentes que permiten gestar la tecnología, y hay otras que básicamente son las que describen como tales las tecnologías. Entonces, basados en este autor, Juan et al, del 2014, hicimos ese mismo agrupamiento para las publicaciones que se han generado en Cenicafé. Es así como, por ejemplo, en cosecha, toda esa base teórica que el profesor Iván Darío nos explicó muy bien hace un momento, las encontramos acá. Aquí están todos los análisis de duración, las propiedades físico-mecánicas del árbol, los análisis económicos de la cosecha, hacen parte de esa base fundamental que nos permite llegar a tener
por ejemplo, en este momento las que son las derribadoras. Yo creo que aquí hay otros tipos de desarrollo en cosecha manual asistida, como lo que fue el Descafé o el Racelca. Y básicamente lo que esto nos ha permitido entender es que llegar a los desarrollos que en este momento tenemos ha sido una labor de investigación muy importante a lo largo del tiempo y que ha sido muy valiosa y pues que es muy importante. En temas de beneficio, este sigue una curva muy interesante también, y es el tema, como les mencionaba hace un momento, lo primero que se empezó a analizar fue el comportamiento de esos desmucilaginadores que vinieron de Centroamérica y esa primera caracterización de cómo se podía remover el mucílago. Acá, por ejemplo, esos primeros estudios fundamentales fue la tesis de doctorado del doctor Carlos Oliveros, en lo que fue el estudio reológico del mucílago, el comportamiento reológico del mucílago, perdón, que fue base fundamental para que más adelante, por ejemplo, se desarrollara el DESLIN. El DESLIN se patentó como tal, y digamos que aquí es un registro de una patente. El DESLIN se patenta en 1997, 96-97, y es la base que permitió generar posteriormente todo lo que es la tecnología Becolsub. Aquí vemos cómo parte de estos productos tecnológicos surgen por acá en 1996-97 y que es una innovación radical para la caficultura colombiana. Aludí hace un momento también los estudios de fermentación de café, que hacen parte, digamos, de esta etapa de beneficio, y estos estudios lo que conllevan es a que empiezan a enriquecer toda esta curva de conocimiento que se ha tenido. Las investigaciones como tal no se excluyen las unas a las otras, sino que por lo contrario se complementan. Es así como vemos aquí a la derecha tecnologías como el tanquetina, que fue desarrollada en 1992, aún sigue siendo vigente, dadas las condiciones de nuestra caficultura colombiana. Becolsub desarrolló en 1995. Este separador hidráulico que complementó muy bien a la tecnología Becolsub surge en el 2010, y en el 2012 sale esta tecnología de la cual voy a hablar más adelante, que es la tecnología Ecomil. Esto es lo que nosotros vemos. Estas son las curvas de conocimiento y las curvas y el ciclo de vida de las nuevas tecnologías. ¿Esto qué nos ha permitido? Estas tecnologías nos han permitido llegar en este momento también a ser la base y el soporte fundamental para la construcción de centrales agroindustriales o las centrales de beneficio, o las centrales de cereza que hace en la presentación del ingeniero Arturo Correa nos mencionaba. Entonces, como vemos, es una acumulación de conocimiento que se va dando y llega a ser base fundamental para un producto tecnológico como estas plantas de beneficio que estamos viendo. En secado también se ven dos rutas tecnológicas muy particulares, la ruta tecnológica del secado mecánico, y hay unas rutas tecnológicas en temas de secado solar. Fidedignos a lo que fue el análisis bibliométrico, hay una cuestión muy particular acá, es que, por ejemplo, como les mencionaba, las primeras publicaciones y los primeros trabajos de Cenicafé estuvieron relacionados a secado, donde hubo unos estudios que se fundamentaron en conocer ese comportamiento de los granos. Todos los estudios de la ecuación del doctor Roa para describir matemáticamente cómo se comportaba el secado. Y hay algo que también que es, digamos, uno de lo que sucede con estos análisis bibliométricos es, por ejemplo, la simulación matemática del secado. Aquí surge, pero en algunos casos son publicaciones que se pueden publicar 2 o 3 años después de cuando se realizaron los trabajos. Entonces, es parte, digamos, de lo que nos ofrece el análisis bibliométrico. Vemos aquí también cómo se relacionan otras tecnologías, los medidores de humedad que se trabajaron en su momento por la época de 1989, y cómo surgen las ofertas tecnológicas como los secadores solares o el Gravimet secado solar, que lo tenemos por aquí en el 2008, y que es base fundamental en este momento para todos estos temas de calidad de cafés que se tienen y que se manejan dentro de los programas de la gerencia técnica. En tema de manejo de subproductos, también es una línea que ha venido desde hace mucho tiempo, y algo que me pareció curioso de las publicaciones es que, como por ejemplo, en 1980
se empezaron a hacer evaluaciones para utilizar la pulpa como alimento de cerdos. Eso, pues después hubo otras publicaciones que depuraron esto, pero lo que es importante es ver que, digamos, bajo este enfoque de análisis que se dio para analizar la generación de conocimiento, todas surgen un patrón y todas han seguido, digamos, una historia. Y ha sido una acumulación de conocimiento. Es básicamente lo que queremos llegar. Algo que es muy importante, y esta metáfora me gusta mucho, y es que, bueno, ¿y para qué se puede usar esto? No sabemos. Lo que hacemos es investigación básica. Bueno, qué bonito. Nosotros nos matamos empujando piedras y arrastrando animales salvajes, mientras los señores se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada. Yo creo que cualquier parecido a realidad es coincidencia, pero entonces en base a esto nosotros sí queremos llegar a algo, y es parte muy fundamental de nuestro trabajo en Cenicafé. Y lo quiero llevar con unos resultados de un trabajo que se hizo en un proyecto que fue GIA, y en el cual se determinó el nivel de adopción de estas tecnologías, y voy a referirme en especial a las tecnologías para lavado de café. La ingeniera Catalina Guerra nos explicó en su presentación parte de estas tecnologías, lo que es el canal de correteo, lo que es el tanque tradicional para el lavado del café, lo que es el tanque tina, y otros recipientes que es también muy característico de nuestra caficultura colombiana, en aquellas zonas marginales cafeteras. Básicamente, pues el canal de correteo es uno de los que mayor consumo de agua tiene, seguido por el tanque tradicional, y posteriormente siguen estos. Aquí en esta gráfica, pues quiero comentar que el canal de correteo sigue siendo una de las tecnologías que más está presente, pues, en ciertos departamentos cafeteros. Por lo común, lo que es canal de correteo y los tanques tradicionales corresponden a aquellas zonas cafeteras que son más antiguas, donde el café, pues, donde ha habido más programas que han llevado estas tecnologías de tiempo atrás, son tecnologías antiguas. Vemos también, y algo que quiero resaltar, es como, por ejemplo, esta gráfica, esta es color azul de acá, nos hace relación al desmucilaginador mecánico, pues hablamos de Becolsub, y como, por ejemplo, departamentos como el Valle del Cauca y Antioquia son de los departamentos, pues, digamos, este valor es un valor bajo, pero vamos a ver vamos a analizarlo ahora en la otra diapositiva. Pero lo que sí es algo muy particular es que Becolsub, por ejemplo, fue desarrollada por la época de 1996, y en esa época el Valle del Cauca era uno de los departamentos que tenía el mayor nivel de producción de café en Colombia. Y esos caficultores fueron los primeros adoptantes de esa tecnología, y pues acá se ve muy reflejada. Parte del análisis de ese estado de adopción de las tecnologías, hicimos un agrupamiento. Se evaluaron cerca de 1000 fincas cafeteras en los 5 departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Valle del Cauca y Antioquia, y se agruparon los encuestados de acuerdo, pues, a su nivel de producción, a la cantidad de café, pues, a la área de café que tenían sembradas en su momento. Para resaltar, les cuento como, por ejemplo, las áreas que son mayores a las 10 hectáreas representa el 1.9% del total de las fincas encuestadas, pero en su totalidad estas fincas tienen Becolsub. Fincas entre 5.1 a 10 hectáreas tienen un porcentaje de adopción de Becolsub del 0.1%, que pues básicamente lo que nos lleva a entender es que el Becolsub realmente se desarrolló para rangos de fincas que estén dentro de este área de producción de café. Sin embargo, quiero que nos miremos este porcentaje de café procesado por cada tecnología. Hicimos un ejercicio para determinar cuántos kilos de café está procesando cada una de estas tecnologías, y vemos como, por ejemplo, en el caso de Becolsub, para las fincas en estudio, procesa cerca del 45% del café que se genera en estas zonas. Es un valor muy interesante. Y en temas de volúmenes de agua generados, aunque está procesando ese 45%, realmente el consumo de agua, y para lo cual fue diseñado Becolsub,
solamente representa el 7% en comparación, por ejemplo, al canal de correteo, que es muy característico también de estas fincas mayores de 5 hectáreas, entre 5 a 10 hectáreas, y fincas, por lo común son fincas de mayor capacidad, dado que el canal de correteo se manejan una mayor capacidad en el lavado que los tanques tinas o que los otros recipientes. El canal de correteo sigue siendo, pues, aunque nosotros hablamos ya de hace mucho tiempo, de casi unos 20 años, de beneficio ecológico del café, actualmente todavía se están teniendo esos beneficiarios tradicionales, por lo cual gran parte de todos esos campañas y todos los proyectos de beneficio que lideran los comités de cafeteros siguen trabajando para poder tener tecnologías mucho más actuales y más sostenibles con nuestro medio ambiente. Bien, en esta gráfica básicamente lo que yo menciono es cómo es ese nivel de adopción de tecnologías para esas microcuencas que analizamos en esos 5 departamentos que mencioné, y mirar cómo podría llegar a ser la adopción de tecnología en el tiempo. Estamos en este momento en el 2020, este pronóstico se hizo en el 2018, perdón, por eso está este círculo acá. Entonces, básicamente lo que nosotros notábamos es que la tecnología tanquetina desarrollada en 1991 es una tecnología que empieza a crecer y que se empieza a adoptar, y que básicamente podemos estar hablando de que está muy cercana al 20% si lo queremos proyectar a lo que estamos a la meta que tiene la actual gerencia general de llegar en el 2027, cuando la Federación Nacional de Cafeteros cumpla 100 años de fundada, al plan 100-100, llega a tener la caficultura 100% sostenible. Después de que veamos, por ejemplo, cómo Becorzup, que está enfocada a esas fincas medianas y grandes, tiene un porcentaje de adopción, digamos, ha llegado a su tope de adopción, y es una tecnología que pues que su curva de crecimiento y de adopción es plana. Pero, sin embargo, como por ejemplo vemos que en el 2012 surge la tecnología Ecomil, y esa tecnología Ecomil actualmente está llamada a ser parte fundamental de la caficultura, y a también a apoyar esas metas de tener caficultura 100% sostenible, a pues, el desempeño que tiene esta tecnología. Básicamente, lo que estamos buscando es, bueno, dentro de los tantos indicadores que tiene esto, porque trabajamos también indicadores en temas de consumo de agua, consumo de energía eléctrica, consumo de mano de obra. Es un tema, por ejemplo, en el tema del ahorro de agua, vemos cómo en estos escenarios que estamos manejando y con estos porcentajes de adopción que se estiman, podemos estar hablando de que podemos estar ahorrando alrededor de un 40% de agua, y eso es más o menos pasar de unos 130.000 estoy hablando miles de metros cúbicos, pasar a alrededor de 80 miles de metros cúbicos de agua ahorradas. O sea, eso es un ahorro muy significativo y muy importante, y lo que refleja lo que estas tecnologías están representando para la caficultura. Voy a hablar entonces de un proyecto del cual pues tuve la oportunidad de participar, que es la construcción de unos beneficiarios comunitarios en el programa GIA, y donde lo que nosotros estamos haciendo acá es llevando esa tecnología de Ecomil, la cual voy a mostrar enseguida. Y aquí en esto hay algo que quiero mencionar, y lo vuelvo a mencionar, es al ingeniero Arturo Correa, que fue uno de los que ha liderado el tema de las centrales de cereza Yamael. Nosotros le llamamos centrales de beneficio, y hay un fenómeno que se dio en el Huila, que fue el tema de los beneficiarios comunitarios, que lo lideró otro ingeniero agrícola, que fue el ingeniero Albeiro Álvarez. Pues básicamente lo que nosotros hicimos fue conocer esa experiencia que ellos tuvieron, y lo llevamos a dentro del programa de gestión inteligente del agua, lo llevamos a 2 departamentos cafeteros, que fueron los que se priorizaron para esta intervención.
Me tomé el atrevimiento de tomar la definición de beneficiario comunitario del grupo de caficultores de Consacá, Nariño, y me lo voy a permitir leerlo tal como ellos lo escribieron. El beneficio comunitario es un grupo conformado por 13 personas junto con sus familias. Surgió con el programa GIA para un propósito común de beneficio social, ambiental y económico que consiste en descontaminar las microcuencas con un tratamiento adecuado a las aguas y basuras provenientes de las fincas cafeteras. De esta manera lograron una excelente producción y calidad de café, garantizando así una comercialización justa, punto. Debido a todo esto, es que en el momento estamos con el alma, corazón y vida en el proyecto de la mini central, porque trabajando juntos llegaremos muy lejos. Este es un proyecto muy lindo porque básicamente lo que quisimos hacer es acompañar la implementación de la tecnología con los caficultores. Hicimos pues todo lo que conlleva un proyecto de ingeniería. Básicamente se hizo una selección y priorización de esos grupos de caficultores. Fueron grupos entre 8 y 15 personas, se priorizaron 7 grupos, 3 en el departamento de Nariño, 4 en el departamento del Cauca. Con ellos llevamos todo un ejercicio de socialización de los diseños, de socialización de los cálculos. Eso hace parte, digamos, de algo que se llama la apropiación social de la tecnología dentro de lo que es la teoría de la gestión de la gestión tecnológica. Y posterior a eso, pues nosotros, posterior a los cálculos y los diseños, básicamente se desarrollaron ingenieros competentes, ingenieros civiles, ingenieros estructurales, se desarrollaron todo lo que fueron los cálculos estructurales, con otros ingenieros la parte sanitaria, compañeros de la disciplina de post cosecha, y los cálculos eléctricos también se hicieron desde la disciplina de post cosecha de Cenicafé, y posteriormente esto se le entregó al servicio de extensión, que es el aliado y es realmente quienes son los responsables para que estas tecnologías lleguen a nuestros caficultores, y ellos fueron los responsables de hacer la cuantificación de esas cantidades de obra, y los estudios de los presupuestos, y contratar a las personas que iban a realizar esto. Se ejecutaron las intervenciones y les voy a compartir entonces qué fue lo que nosotros hicimos. Esta gráfica y esta fotografía resume gran parte de todos los desarrollos tecnológicos que se han desarrollado en Cenicafé, en la parte de beneficio ecológico. Lo que es el beneficio en seco, para eso pues aquí tenemos unas tolvas de residuo en seco. El separador hidráulico, que fue desarrollado también en Cenicafé. El despulpado, pues que es una máquina con más de 200 años y que es muy propia de la caficultura en el mundo. Y esta tecnología Ecomil, que básicamente surge en el 2012, pero es una innovación de tipo incremental, en la cual nosotros lo que hacemos, o lo que se hace acá en el proceso, después de que el café ha sido clasificado hidráulicamente con el separador, que es una primera clasificación, después pasa a la despulpadora, y aquí tenemos una zaranda que hace una segunda clasificación por tamaño del grano. El grano pasa posteriormente a estos tanques donde sucede la fermentación del café, que llamamos, donde pues en este momento es donde se están parte de las investigaciones que se están adelantando, y pasa posteriormente a un lavador mecánico. El Ecomil, a diferencia, por ejemplo, del Becolsud, consume alrededor de 10 veces menos cantidad de energía eléctrica, 6 veces menos cantidad de agua. Aquí estamos, por ejemplo, hablando de que con Ecomil se logra lavar café con entre 0.3 a 0.5 litros de agua por cada kilo de café pergamino seco. Becolsud se está hablando de entre 1 a 1.5 litros de agua por cada kilo de café pergamino seco. Entonces ahí vemos pues esa disminución importante en los consumos de agua. Para hacerles una mención acá, y es una mención importante, esta máquina despulpadora tiene una capacidad de despulpar café, despulpar 2.500 kilos de frutos de café por hora, que es la misma capacidad del separador hidráulico. Es decir, que un tanque de estos, que tiene una capacidad el equivalente a 3.000 kilos de café en cereza, lo puede llenar en aproximadamente un poco más de la hora. O sea, los dos tanques de fermentación nos permiten almacenar alrededor de 6.000 kilos en un solo día.
Y cada kilo de estos con un Ecomil 1500 se puede estar lavando en alrededor de 45 minutos. Aquí estamos hablando de un tema de eficiencias, porque básicamente lo que nosotros queremos tener es un proceso mucho más controlado. Beneficiar con unas máquinas de muy alta capacidad nos va a permitir que, por ejemplo, el primer grano en relación al último no tenga una diferencia en tiempo de más de 2 horas. Y eso lo que va a permitir es tener y manejar unos procesos de beneficio mucho más controlados. Y lavar el café también en un tiempo tan corto como 1 hora nos va a permitir también tener una masa de café a la salida también muy homogénea, y lo que nos va a conllevar es que podamos tener un proceso de beneficio mucho más controlado. Aquí es donde la eficiencia, o sea, trabajar en la eficiencia de estos equipos para un proceso como es el beneficio se vuelve muy importante, y en los temas de calidad ha sido muy representativo. Quisimos trabajar también en Nariño, y aquí quisimos apostarle algo que, y aquí quiero hacer un poco, refutar un poco lo que nos decía el ingeniero Arturo Correa en cuanto a los temas de estética. Yo creo que nosotros sabemos muy bien que estas máquinas funcionan perfecto. Las hemos evaluado, las hemos analizado, sabemos cómo se comportan, pero también quisimos en este proceso poder llegar a generar una propuesta desde el punto de vista estético que fuera también representativa y que marcara una diferencia en todos los trabajos que se hacen en estos temas de beneficio. Es así como, por ejemplo, nosotros llegamos a proponer unos beneficiarios muy diferentes, pues un poco diferentes, pero lo que quisimos hacer es optimizar mucho el tema del uso de los espacios y el uso de la maquinaria, sin perder de vista un proceso de beneficio eficiente. Estos programas se desarrollaron una parte se desarrolló en SketchUp, un software de diseño, también se desarrollaron en AutoCAD, de acuerdo pues a como nos lo requerían los ingenieros, y hicimos todo el modelamiento. Esto en gran parte, muchos de estos conceptos o algunas cosas fueron aportadas por los mismos caficultores. Queríamos que ellos se apropiaran también de estos proyectos, y básicamente lo que hicimos fue estos diseños que se generaron, llevarlos a unas obras pues ya construidas. Beneficiarios en San Lorenzo, aquí trabajamos unas tipologías arquitectónicas pues también diferentes, procesos totalmente donde también aprovechábamos en parte la gravedad, y donde vinculábamos toda la tecnología de Cenicafé en un solo punto. Este es un caso muy particular que es en la Unión Nariño. La Unión es quizás el municipio más cafetero de todo Nariño, y en esta vereda, que es la vereda La Unión, la vereda Reyes del municipio de La Unión, hay una característica muy importante, es este tipo de infraestructura donde todavía se está lavando de forma tradicional con el canal de correteo. Entonces, al ser una microcuenca muy cafetera, lo que sucede es que los caficultores de las partes altas de la microcuenca utilizan el agua más limpia, y esa agua limpia va cayendo nuevamente a la fuente de agua. El caficultor de más abajo la va recolectando, y pues ellos, o sea, el que está aguas abajo va a estar lavando con agua sucia, y eso ha generado en cierto modo problemas en temas de la calidad en taza. ¿Qué hicimos? Nos hicimos una apuesta y quisimos ser un poco muy atrevidos con el tema de la propuesta arquitectónica. Aquí, como ustedes ven, es un beneficiadero con un techo que se sale digamos, de los estándares normales, pero básicamente acá lo que estábamos trabajando era con una forma que pudiéramos romper con ese paradigma que tenían de la que es un beneficiadero, y también que se generara desde el punto de vista de la operación fuera muy factible. Por ejemplo, este techo que ustedes ven acá inclinado se diseñó de tal manera que pudiéramos por este lado llegar con una volqueta, y al levantar el vuelco de la volqueta pues no hubiera problemas con eso. O sea, está amarrado tanto el diseño como la parte funcional de estas instalaciones. Entonces, ya desde la parte interna pues tenemos un cambio total en la mentalidad de estos caficultores. Los caficultores de Nariño son muy tradicionales, y ellos, obviamente, al tener un café de muy buena calidad, atribuyen ese trabajo tradicional a su calidad, y pues el reto era con esta tecnología lograr
convencerlos de que podemos también sacar un café de muy buena calidad. Ya esta obra ya un poco más construida, más elaborada, nos regalaba pues unos atardeceres muy interesantes. Ustedes saben que la labor del beneficio es en horas de la tarde, por lo cual digamos que esta imagen es la que nosotros nos vamos a encontrar, una posible fotografía de la cual vamos a encontrar cuando lleguemos allá a conocer el proceso en las horas de la tarde. Este es el esquema y cómo nos quedó construido tal como se diseñaron en los planos. Los beneficiaderos, el trabajo del beneficio en las noches, también teníamos que procurar que quedaran muy bien iluminados. Aquí una imagen de esto. En el Cauca también hicimos este trabajo de beneficio. Esto es un beneficiadero típico de las zonas del Cauca y de algunos otros departamentos cafeteros. Este en particular es de INSA. Sin embargo, este beneficiadero tiene todas las recomendaciones que se dan para que sea un beneficio ecológico. Hay un despulpado en seco, están los tanques de fermentación, tanques tina para la fermentación y el lavado. Por acá está toda la tubería pues enterrada y lleva por acá hacia donde están los árboles de plátano, están los sistemas de tratamiento modulares, está una procesadora de pulpa totalmente cubierta donde se lleva el proceso de compostaje y tenemos secadores parabólicos donde se hace el secado. Estas son instalaciones muy humildes, pero que encierran todo el concepto de lo que es el beneficiadero ecológico. Aquí fue un poco más fácil, pero llegamos a unas propuestas de diseño, pues, de acuerdo a los lotes que ellos nos ofrecieron, nos permitieron hacer. Esto es en INSA, Cauca, uno de los municipios que se caracteriza por sacar una de las más altas calidades de café del Cauca. Esto es en Balboa. Don Ismael tiene alrededor de 76 años y es la persona que hace el beneficio del café. Yo creo que esta máquina lleva con él mucho tiempo y lo que quisimos era romperle a él esa forma de beneficio. Fue algo muy particular y fue un aprendizaje muy interesante. Esta fue la construcción que él tiene actualmente, es una construcción muy nueva. Los equipos de beneficio, como ustedes ven aquí, quedan resguardados. Aquí pues utilizamos unas mallas para pues, evitar temas de robos, pero acá está involucrado absolutamente todo. Las tolvas se construyeron en acero inoxidable, láminas 304, las maquinaria como la vemos acá en esta siguiente imagen también fue acero inoxidable 304, los mismos lavadores de la misma capacidad. Y algo que es muy particular acá de mencionar, este caficultor empezaba la labor de beneficio tipo 3, 4 de la tarde, cuando le empezaba a llegar las primeras tandas de café, y estaba terminando a las 2 o 3 de la mañana, debido pues a la capacidad de las máquinas que tenía. Él se levantaba posteriormente bien temprano para poder lavar, y con estos equipos, y como les comentaba hace un momento, los primeros lotes de café los pudo beneficiar, despulpar en alrededor de 30 minutos, y al día siguiente, y entonces después de que terminamos esto, el señor se quedó preocupado, el señor andaba por lado y lado, y al día siguiente, después me lo encontré, y me decía, ingeniero, después de que despulpé yo no sabía qué hacer. Rompimos un reto y un reto que era pues cambiarle al señor su forma de vida, y creo que lo logramos. Y creo que es parte también de lo que hacemos nosotros como ingenieros agrícolas, de llegar y dignificar ese trabajo de nuestros campesinos. Estos son otros proyectos en Sotará. Es un grupo de caficultoras, de 12 caficultoras, todas son cabezas de familia, madres cabezas de familia. Es un proyecto que se integró totalmente y en el cual también pues se llevó toda la tecnología, y lo que quisimos también fue llevar otro tipo de diseño arquitectónico de tal manera que pudiéramos lograr una diferenciación también entre ellos. La maquinaria se construyó de una forma también muy compacta, muy eficiente con el uso de los espacios y con un enfoque hacia la inocuidad que nos permitiera tener un café también procesado en instalaciones que sean valoradas también por los compradores.
Algo que hemos visto, y en este caso particular de Sotará, es que ellos el año pasado firmaron un convenio con la Embajada de Suiza, en los cuales son los proveedores directos de café hacia Suiza. Y gran parte de toda la producción del café sale de estos beneficiarios. Ellos han tenido estos beneficiarios como esos lugares para llevar a los compradores y para venderles el café. La Sierra Cauca, aquí rompimos, este es uno de los diseños que más me gusta por su concepto arquitectónico. Aquí rompimos un poco con todo ese paradigma del beneficiario así humilde y sencillo de la caficultura caucana. Y bueno, esto ha sido muy bien recibido por los caficultores. La maquinaria que está internamente, esta postal nos la regaló la Sierra en una tarde que estábamos haciendo la calibración de las máquinas, y pues esto también empieza a darle un valor y un plus a esa tecnología que tenemos interna dentro del beneficiario. Las áreas pues para lo que es el procesamiento de los subproductos, de la pulpa y del mucílago. La ingeniera Catalina nos comentó pues de esos temas de las fosas de reuso y de la recirculación que se hace del mucílago en la pulpa. Y acá algo que es muy particular con estos beneficiaderos que olvidaba mencionar es que los beneficiaderos como tal los hemos logrado calibrar y podemos estar diciendo que no se están generando vertimientos. No generar vertimientos conlleva que haya una mayor sostenibilidad y que no se tengan que pasar todas esas tasas retributivas que actualmente las corporaciones regionales están estableciendo. Todo se logra con una debida educación de los caficultores para que hagan un uso adecuado de estos equipos que fueron instalados. Acá están todos los sistemas de tratamiento que también fueron de cana de los beneficiarios comunitarios. Para el octubre del 2019, hace un año, y estos beneficiarios empezaron a funcionar en el 2019. Durante ese tiempo que duraron funcionando, se lograron procesar cerca de 280 toneladas de frutos de café, lo que presentó una reducción, un ahorro de 448 metros cúbicos, que representa una reducción del 80% de agua para procesar esas 280 toneladas, una reducción muy importante en la mano de obra del 79%, y se generó un sobreprecio del 4% del café vendido. Estos beneficiarios hacen parte de un sello que es el sello Nespresso, y aquí se trabajó un café que es el LH, se está produciendo café LH, de la cual el ingeniero Henry Parra nos hacía mención, que nació allá en el departamento de Santander. Acá en el departamento de Cauca y en los departamentos de Nariño, en ese clúster que trabaja Nespresso en estas zonas, pues también están muy interesados en producir este tipo de café. Lo que nos encontramos acá es que logramos llevar esas metodologías que ellos estaban trabajando para producir ese café, y logramos, por ejemplo, en este municipio de Alboa, lograr producir cerca de las 2.2 toneladas de café LH. Para hacerles una mención, por lo común, un caficultor normal puede sacar, o sea, le cuesta sacar un café con ese tipo de perfilación. Y ellos, en lo que yo recuerdo para ese momento, si producían 100 o 200 kilos, era mucho. Y digamos, por lo complicado que era manejar ese proceso de beneficio. Cuando llevamos esta maquinaria y cuando llevamos estos beneficiarios, para las primeras evaluaciones que se hicieron, pues nos logramos dar cuenta de que se podía lograr producir café con ese perfil que ellos tenían. Vemos como, por ejemplo, para estos 7 beneficiarios se lograron sacar 6.8 toneladas de este café LH, que es un café que para ese momento lo pagaban 11.000 pesos más por arroba, en comparación pues a un perfil AAA, que también es un perfil que maneja Nespresso, o para un café comercial que es de 86.000 pesos, pues representa alrededor de 14.000 pesos en sobreprecio por cada arroba. Eso pues genera una rentabilidad muy interesante,
Y, por ejemplo, para este señor de Balboa representó tener ingresos en sobreprecio de alrededor de los 16 millones de pesos en su cosecha, que eso es pues un valor muy importante para un caficultor. Y es donde nosotros vemos reflejado pues que la tecnología y los desarrollos que se han hecho en Cenicafé pues realmente están contribuyendo con esta caficultura colombiana. Actualmente se está trabajando, y esto es uno de los últimos desarrollos que lideró el doctor Carlos Oliveros, es el Ecomil LH300. Vemos, o sea, como les mencionaba hace un momento, Ecolsud fue para grandes caficultores. Este modelo de Ecomil también se estaba perfilando para ser por grandes caficultores, pero gracias a esos modelos asociativos ha podido llegar a pequeños caficultores. Sin embargo, el interés también es que las tecnologías de beneficio puedan llegar a muchos otros caficultores, y en esta, en particular, Ecomil LH300 para lo que es el proceso de beneficio, es una tecnología que aún más estamos bajando el tema de los costos para poder llegar a más caficultores. Como ustedes ven, es una tecnología que rompe parte, digamos, de esas primeras configuraciones de lo que es el beneficio. En este caso, pues estamos trabajando con equipos totalmente en acero inoxidable, láminas 304. Estos agitadores que ustedes ven por aquí son en nylon 100% virgen, también que logran cumplir con el Códex Alimentario. Y es tecnología que se ajusta perfectamente a cualquier finca cafetera. Hay unos análisis económicos que se empiezan a hacer aquí, y yo creo que con el tiempo esta tecnología se va a poder abaratar un poco más y va a empezar a competir con el tanquetina. Es de los desarrollos que en este momento están ligados y que van a apoyar mucho a los pequeños caficultores. Actualmente, dentro de las recomendaciones que se dan en Cenicafé y dentro de lo que es la estrategia de la gerencia técnica de más agronomía, más productividad, más calidad, se están trabajando en las prácticas claves para producir café de muy buena calidad. En este caso, todas esas investigaciones y todos los desarrollos que se hicieron y que lo mencioné pues en las diapositivas anteriores, pues son la base fundamental y son el insumo para poder dar estas recomendaciones. Aquí hay trabajos, por ejemplo, actualmente se les llamamos con el Mediverde, son trabajos que anteriormente se le llamaba el calidómetro, trabajos, por ejemplo, del profesor Edilson. Están trabajos de separación hidráulica, todos los equipos de monitoreo con Gravimed. Es en realidad una agrupación de muchas tecnologías que llegan a ser parte de un paquete completo, y que es actualmente la estrategia que se está siguiendo por parte de la gerencia técnica, como les comenté. Bien, eso era la presentación que yo tenía preparado, y pues a invitarlos a que todas estas publicaciones y todos los desarrollos que tenemos acá se pueden consultar en la página Cenicafé, y pues que nos sigan en redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Excelente presentación. Me pareció muy importante los aportes que mostró, la síntesis del desarrollo del conocimiento en Cenicafé, y con el tema de centrales, lo que es la unión de la sostenibilidad pues en el diseño, en la concepción, con la poética del espacio, que es como le dicen los arquitectos, y eso ligado con la producción. De pronto puede potenciarse un poquito más trabajando el paisajismo para que sea más un ícono referente en el lugar, pero excelente trabajo, y hay que romper esquemas. Esa es la idea, principalmente pensando en el beneficio del caficultor. Excelente, felicitaciones. Bueno, la parte paisajística también está vinculada, profesor, pero pues siendo cumplidos con el tiempo, pues no la mencioné. Listo. Si alguno de los asistentes tiene preguntas, dudas, aprovechen al ingeniero Carlos, que nos acompaña en este momento. Bueno, parece ser que todo quedó muy claro.
Bueno, felicitaciones. Bueno, entonces, si no hay dudas ni preguntas, no queda más que agradecerle al ingeniero Carlos Tibaduiza, excelente presentación, muy pertinente, y también nos deja un panorama muy interesante sobre los dos temas, tanto de la síntesis del conocimiento y de su desarrollo, como de la parte de centrales. La experiencia que han tenido ha sido bastante interesante. Muchas gracias. Y muchas gracias también a los asistentes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Entonces, las últimas dos charlas van a ser el martes con el profe Fernando Álvarez, que aquí está para presentarse, y con otra presentación que nos va a hablar sobre innovación en caficultura, una experiencia que se hizo en África. Muchas gracias. Buenas noches, profesor Robin. Buenas noches, Carlos Alfonso. Que esté muy bien, hombre. Saludos. Gracias, profesor. Saludos también a usted. Un abrazo. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Que estén muy bien. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, muy buenas las presentaciones. Muchas gracias, excelentes presentaciones. Qué orgullo ser ingeniero agrícola.